Hoy estaremos hablando de asentando tu generación en Dios. Asentando tu generación en Dios. O en otras palabras, asentando mi generación en Dios. ¿Por qué? ¿Qué es asentando? A ver, ¿alguien puede decir qué significa asentando? Afirmar. ¿Alguien más diga otra palabra? Establecer, la verdad. ¿Alguien más puede decir qué significa asentar? Posicionarse. Acimentarla, excelente. Eso significa asentar. Entonces es asentando, posicionando, afirmando, estableciendo mi generación en Dios. ¿Sabe que muchos se preocupan por su vida? Los jóvenes, ¿verdad? Cuando estuvimos ahí en esa historia, en ese momento de nuestras vidas, pensamos en que queríamos casarnos con un hombre de tal manera o de tal otra. No sé si los sueños de Ginais eran el hombre que Dios le entregó, si tenía que tener así los cabellitos y ser con ese carácter, porque nos ocupamos mucho de esas cosas, ¿cierto? El varón que estará conmigo, el hombre con el que me quiero casar, dónde quiero vivir, pero ¿se han dado cuenta que poco piensan en los hijos que voy a tener y qué van a hacer en Dios? Nosotros vemos a nuestros hijos casarse, pero oramos por ellos, establecemos su esposa o su esposo desde el vientre, desde que lo tenemos en el vientre, eso es lo correcto. Pero nos hemos puesto a pensar cómo queremos que sean nuestros nietos, bisnietos o tataranietos, o tataranietos. No, y ese son nuestros generacionales. Esos son los que van a continuar la historia que yo escriba en mi vida. Yo sé que Jeffrey y Catherine han pensado en que Sara sea una mujer de Dios. Incluso le pusieron Sara. A Sarai le cambiaron el nombre y le pusieron Sara. Por algo se lo pusieron, ¿verdad? Por algo Dios le cambió ese nombre. Y probablemente cuando ellos tomaron la decisión de ponerle Sara a Sara, valga la repetición, lo hicieron pensando en la palabra profética que pesa sobre Sara. ¿Cierto, Jeffrey? Pero tenemos que pensar también en qué parte, con qué parte de nosotros vamos a contribuir a que en mi generación, que los hijos de Sara, que Sara misma, los hijos de Sara, los hijos de Sara, hasta su tercera y cuarta generación, tengan una vida en Dios. Hereden principios básicos de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo contribuir a asentar mi generación en Dios? Muchos padres están luchando con sus hijos. Alcohol, droga, vicios. Pero hay una generación que ya está acá y está siendo muy golpeada, muy persuadida, muy lastimada por el mundo y sus placeres. Por eso tenemos que trabajar para ser parte de que nuestra generación esté cimentada en Dios. Y cortarle todo el generacional del pasado para cambiar su historia. ¿Amén? ¿Están aquí? Y me gusta que cuando Dios entregaba una bendición, ¿cómo la entregaba? No solo se le entregaba a esa persona, sino a su generación. Cuando Dios le dijo a Abraham, le prometió a Abraham y le dijo, te daré a ti y a
tu generación. Establezco pacto contigo y tu generación. Entonces, si Dios, cuando le hablaba a los hombres de Dios que fueron cabeza, que fueron historia, que iniciaron una nueva generación, ¿por qué nosotros no nos estamos preocupando por nuestra generación venidera? Y vamos a ver en Jeremías capítulo 35, verso 18, y vamos a iniciar con este texto base, Jeremías 35, verso 18. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra es vida, y es vida, y es vida. Y dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. A veces somos ofendidos para trastornar nuestro carácter. La misma palabra a veces nos ofende, pero cambia nuestro carácter. Dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecieron al mandamiento de Jonadab. Diga Jonadab. Diga recabitas. Nuestro padre, vuestro padre, Jonadab, vuestro padre, y guardaron todos sus mandamientos e hicieron conforme a todas las cosas que él le mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Oremos. Bendito Dios, te adoramos y bendecimos tu palabra. Trae una revelación a nuestros corazones para cambiar la historia de nuestras generaciones. Generaciones que están por venir, generaciones que aún ya han estado acá. Que podamos cambiar su destino profético. Oh mi Dios, danos, Señor, revelación, danos sabiduría, danos inteligencia, porque el conocimiento no basta. Lo importante es la sabiduría que viene del cielo. Haznos, Señor, personas entendidas en los tiempos. Que cada día, Señor, podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente para recibir la palabra que tú en cada momento y en cada tiempo tienes para nosotros. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si mi padre no hubiese establecido la historia de su vida en Dios, hoy yo no estuviera aquí. El mundo me hubiera atrapado. Créanme que sí me atrapaba. Y estuviera por ahí envuelta en negocios, progresos, y sabe Dios en cuántas cosas más. Pero mi padre estableció una generación diferente. Y si yo busco en el contorno de mi padre no tenía, yo no tengo mucho conocimiento y sé que no ha sido así. Y los que conozco de la familia de mi padre, no hay cristiano en la familia de él, o tantos cristianos. Y si busco en la familia de mi madre, eran todos católicos. De hecho, monjas. Tengo tías monjas que amo muchísimo. Padre, monaguillo, etcétera. Pero mi madre rompió con una generación establecida en su vida de idolatría, de santería y de rezado, o rezado, como dicen por ahí, de rezar mucho, porque rezamos muchísimo. O de ideas, ¿verdad?, de adoraciones a santos y demás. Creo que la Iglesia Católica ha cambiado un poco con el tiempo, pero esa es la historia, esa es la línea, esa es lo que trae. Porque mi madre se negó a continuar en esa línea y se casa con un hombre evangélico, aunque la borraron del árbol genealógico de la familia.
definitivamente. Una mujer hermosa, con muchísimos pretendientes, había estado en convento, imagínense. Estuvo en convento por un tiempo, trastornó su generación. Y alabo a Dios por eso, porque mi madre es una mujer que a sus 94 años ha perseverado en la palabra, ininterrumpidamente. Nunca he visto un desvío de mi madre, hasta el sol de hoy. Cantó en el coro de adoración de su iglesia, ha sido una mujer de servicio, llevaba las flores todos los domingos a la iglesia. Eso es lo que he visto de mi madre. Pero ella cambió su generación. Y por eso, nuestros 7 hermanos que somos, todos le servimos a Dios. Porque ella hizo un cambio. Y aquí la palabra me dice que Dios le dijo a Jeremías para que le dijera a la generación de Jonadab que por cuanto ellos obedecieron los mandatos que él le había dado, no iba a faltar un hijo, un generacional, una herencia. No iba a haber un varón. Siempre habrá un varón más bien que esté en la presencia de Dios todos los días. ¿Usted está entendiendo esto? Vamos para ver un poquito mejor el contexto de lo que estamos hablando. Vamos a ver en Jeremías 35. En Jeremías 35 vamos a ver esta parte. ¿Por qué? Para que tengamos el contexto del texto y podamos entender mucho mejor lo que Dios en esta mañana nos quiere decir a través de este texto. Dice en el capítulo 35 a partir del verso 5, dice: puse copas y jarras llena de vino delante de ellos y los invité a beber. Pero no aceptaron. No, dijeron, no bebemos vino porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. ¿Están conmigo? Tampoco edifiquen casa, ni planten cultivos, ni viñeros o viñedos, sino que siempre vivan en carpas. Si ustedes obedecen estos mandamientos, vivirán larga y buena vida en la tierra. ¿Usted me está entendiendo? Según íbamos leyendo, a lo mejor algunos dijeron: ay, ¿por qué? ¿Por qué tienen que vivir en carpas y en tiendas? Ay, se estaban, ¿verdad?, como predisponiendo, pero miren cómo dice la palabra, que si ellos cumplían eso, van a vivir larga vida y buenas en la tierra. ¿Quién quiere vivir larga vida y buenas en la tierra? ¿Sí? Y dice el verso 8, así que le hemos obedecido en todas estas cosas. Nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy, ni tampoco nuestras esposas. El día de hoy, ni tampoco nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. No hemos construido casa, ni hemos sido dueños de viñedos o granja, ni sembrado campo. Hemos vivido en carpas y hemos obedecido por completo los mandamientos de Jonadab, nuestro antepasado. Sin embargo, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia atacó este país, tuvimos miedo del ejército del ejército de Babilonia y del ejército de Aram. Así que decidimos mudarnos a Jerusalén. Por esa razón estamos aquí.
Entonces, fíjate cómo Dios le habla a los israelitas, y si usted sigue leyendo el texto, léalo en su casa, el capítulo completo. Dios se queja de la desobediencia que han tenido los hijos de Israel, de que adoraban a Baales y volvieron a sus andanzas. Entonces pone este paralelo en comparación con los antepasados, o sea, la generación de Jonadab, que sí obedecieron y por ende pudieron vivir largas vidas aquí en la tierra. Por eso le dice, que es la parte que quiero que enfatizar, no faltará, en el verso 19 del verso 35, no faltará de Jonadab, hijo de Recá, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Por qué? Porque ellos no se apartaron de lo que le mandó Jonadab. Jonadab, ¿qué hizo? Estableció una generación. Y esa generación iba a adorar a Dios. Iba a adorar a Dios. Y dice la palabra que no iba a faltar un hombre que adorara a Dios. Un hombre fiel a Dios. Porque cambiaron su generación a través de la obediencia. ¿Qué te quiero decir? Quiero decirte, hermano, que lo que tú hagas en tu vida hoy va a determinar lo que tus hijos y tu tercera y cuarta generación va a hacer. Siempre, obviamente, hay líneas que se interrumpen, pero esa generación empieza a caer en maldición hasta que se levanta alguien y corta esa generación. Cambia. Mi familia, la familia de mi madre, todas eran católicas. Y todas las hembras la metían en convento. Y los varones iban al convento para ser padre y las hembras para ser monja. Hasta que alguien contó ese generacional. Y cambió la historia de la generación siguiente. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero Dios te dice que no puedes renunciar a tu llamado. No puedes renunciar a tu llamado. Porque eso va a determinar tus generaciones. Si renuncia a tu llamado, si no le eres fiel a Dios, no puedes pretender tener mañana una generación que obedezca a un llamado, porque tú has marcado su vida. Y tú me dirás, pastora, pero usted me está poniendo una responsabilidad. Sí, tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué tú crees que cuando violan a una persona, ve que la hija la violan también, el nieto lo violan también y continúa esa situación? Como también cuando hay accidentes va continuándose. Porque es que establecemos algo en nuestra generación. Si tú adoras a Dios, no faltará uno en tu generación que adore a Dios. Probablemente no sean todos, pero sí habrá en tu generación gente que adore a Dios. ¿Estás entendiendo? La obediencia rompe la maldición generacional. La obediencia rompe la maldición generacional. Porque tú empiezas a cumplir los mandatos, que es lo que Jeremías le está diciendo al pueblo. Oye, es que ustedes no están obedeciendo a Dios. Y por cuanto toda la maldición por su desobediencia caerá sobre ustedes. Más los descendientes de Jonadab, porque cumplieron y obedecieron lo que él estableció, porque él quería una generación sencilla, iban a tener la bendición de la obediencia. ¿Por qué le prohibió a los recabitas? ¿Por qué dejaban de beber vino? ¿Y por qué no vivían en casa? Era simplemente porque querían llevar un estilo de vida sencillo, sin estar envuelto en las cosas que le provocaban a los israelitas adorar a dioses ajenos, vivir en corrupción y mezclarse con personas que Dios ya le había prohibido que se mezclaran. ¿Usted me está entendiendo? Ellos querían ser diferentes.
Ellos querían apartarse porque tenían una promesa y obedecieron esa promesa para alcanzar días buenos en la tierra. Vamos a ver qué nos dice Jeremías 33, para que nos siga dando luz. Jeremías 33, verso 17 al 22. Dice, pues esto dice el Señor, David tendrá por siempre un descendiente sentado en el trono de Israel. Miren, cuando ustedes saben que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David tenía una promesa de que su generación iba a gobernar a Israel. Y el primero que se posicionó como rey después de David fue, no están aquí o no me están estudiando la palabra, o los mensajes anteriores. ¿Quién fue el primero el que sucedió a David en el trono? Salomón, el hombre más sabio. Ni antes ni después hubo uno como él. El hombre más rico que ni antes ni después hubo uno como él. Pero Salomón no fue como David. Cambió la generación. Porque Salomón desobedeció a Dios. Dios le había prohibido unirse con esas mujeres que eran fuera de Israel. Porque él tenía una debilidad. Y la debilidad de Salomón eran las mujeres, precisamente. Bueno, la debilidad de David no eran las mujeres en cuanto al pecado. Porque David cometió un error. David se enfatuó porque estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Miró y no apartó, sino que siguió mirando. Abrió una puerta en el mundo espiritual y vivió la consecuencia, porque una mentira trae otra mentira. Pero David fue un hombre que se arrepintió y pagó el precio. Mas no se registra ese tipo de cosas. Él tenía otras mujeres, más esposas, porque era el estilo de ese tiempo. Pasa que algunos quieren tomar el estilo, pero eso es en la ley. Ahora en la gracia es una sola. Pero no era la debilidad de David. Fue castigado, ¿verdad?, otra vez severamente porque censó al pueblo. Y fue castigado peor por haber censado el pueblo. Ahora bien, pero ya es otra prédica. Salomón desobedeció a Dios y dividió el reino. Por causa de Salomón se dividió el reino de Israel. Pero la parte más importante es que hubo una línea que cumplió con la promesa que Dios le hizo a David, porque David, él le dijo, no faltará por causa de su vida uno que se sentara en el trono de Israel. ¿Usted me está entendiendo? ¿Qué es lo que me está diciendo los versos que estamos leyendo? Pues esto dice el Señor, David tendrá por siempre un descendiente. Me gusta que Dios habla de descendiente, de generaciones. Y es que Dios está enfatizando que quiere que nosotros nos preocupemos por nuestros descendientes y nuestras generaciones. Porque si nosotros no lo hacemos, el mundo estará contaminado continuamente. Fue lo que le pasó a Lot. Cuando sus hijas lo emborracharon y se acostaron con él para tener generaciones. Pero trajeron generaciones de maldiciones. Porque hicieron cosas incorrectas. Cuando fueron sacadas de Sodoma y Gomorra, ellas se fueron a una cueva. La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal y en la cueva se fueron, ¿quién? Lot y sus dos hijas. Y ellas dijeron, bueno, ahora sí es verdad, no vamos a tener hijos. El único varón que existe por estos prelium es mi papá. Y nosotros necesitamos tener descendientes. Y emborracharon a Lot. Se acostó una noche y después la otra. Y tuvieron descendientes. Pero descendientes que trajeron maldición al pueblo. Entonces, David estableció
una descendencia de adoración y de bendición. ¿Usted me está entendiendo? Aun cuando Salomón provocó la división del reino, hubo una línea que siempre hubo un varón sentado de la casa de David. Dice, repito de nuevo el 17, pues esto dice el Señor, David tendrá por siempre un descendiente sentado en el trono de Israel. Y siempre habrá sacerdotes levitas para ofrecerme ofrenda quemadas, ofrendas de grano y sacrificio. Luego Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. Esto dice el Señor, si ustedes pudieran romper, oye esto, escúchame bien. Dice, si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y con la noche, quiero que abran su entendimiento, de modo que uno no siguiera al otro. ¿Usted está entendiendo eso? Si ustedes pudieran romper el orden que yo establecí desde el Génesis, que la luz se llamara día y le continuaba la oscuridad que se llamaba noche. O sea, si ustedes pueden cambiar eso, ¿puede alguien cambiarlo? Si ustedes pudieran romper eso, que la noche no le siguiera al día. Dice, esto está jocoso de parte de Dios, ¿verdad? De modo que no le siga el uno al otro, solo entonces se romperá mi pacto con mi siervo David. Ay, Dios mío. Yo no sé si usted está entendiendo. Usted lo veo como azorado. ¿Qué es lo que está pasando? Abra su entendimiento. Oye lo que te está diciendo el Señor. El Señor dice, oye, porque David fue mi siervo, porque David me adoró, porque David fue mi hijo, porque me amó. Yo hice un pacto con él de que siempre había un hombre de su generación sentado, un varón que cree en Dios, un varón que le da fiel a Dios, un varón que adorara a Dios y será rey de Israel. Y eso es irrompible, eso es incambiable. Si tú puedes cambiar que el día sea día y lo siga la noche, entonces yo rompería ese pacto. Y así te dice el Señor. Si eres un adorador, si me amas, si me adora, si sigues mis mandamientos, si cumples mis principios, si me obedece, siempre habrá un varón sentado adorando a Dios en tu generación. Y cuando hablo de varón, son varón, hembra, varón, porque así que dice al principio la palabra de Dios. Varón y varona, lo creó Dios. Yo cambio mi generación. Yo sé que mis nietos y mis hijos y los nietos de mi nieto, habrá siempre alguien adorando a Dios. Y de eso es lo que Dios te quiere impulsar en esta mañana. A que cambie la queja por acción de obediencia. A que deje de quejarte y de ver las cosas malas. Que empiece a cambiar con tu palabra, a hacer un cambio. Como le decía que hizo ese pastor, la madre de ese pastor. Y su padre cambió. Y pudo establecer un generacional diferente en su familia. Ya sus hijos no serán borrachones, ni van a maltratar mujeres. Sus hijos no heredan eso. Recoja la herencia económica, pero rompa la herencia maldita que trae tu generación. Todo lo que pasó en tu vida, todo lo que ha habido en tu familia, córtalo, rómpelo y cambia esa generación. Porque si mi madre pudo cambiar su generación, usted también la puede cambiar. Y créame que a mi madre le fue muy difícil. Porque cuando una mujer es criada en el campo, sale de un convento para estar en un campo,
No es tan fácil lidiar con la vida de la ciudad sin una familia de apoyo. Y como lo dije, la borraron del árbol generacional. Porque se casó con un hombre evangélico y encima de con color. Fueron todos los golpes juntos. Se casó con un hombre evangélico y de color. De aquí que viene el colorcito mío, ¿verdad? Una mujer extremadamente hermosa. Y tuvo que enfrentar la vida, pero cambió nuestra generación. Y recuerdo que a veces mis hermanas y yo nos poníamos a relajar y nos reíamos y recordábamos y traíamos a colación los hombres que tuvieron como, ¿cómo se llama este hombre de la fábrica de Indubeca, de allá de La Vega? Pedro Rivera. Y un sinnúmero de hombres, ¿verdad?, que pretendían a mi madre. Y terminamos diciendo, pero gloria a Dios que le hizo caso a papá. Porque papá fue que nos trajo al evangelio. Eso cambia a tu generación. Y nosotros estamos cambiando nuestra generación. Y siempre habrá en mi generación, y yo estoy segura porque creo en la palabra, un varón que adore a Dios y que le sirva a Dios. Probablemente no serán todos los de tu generación, pero eso cambiará tu línea generacional. Y tendrán más oportunidades porque uno cambia a los otros. ¿Usted me está entendiendo? ¿Por dónde me quedé aquí? Dice, solo entonces se rompería mi pacto, ¿verdad? Dice, voy al 21. Solo entonces se romperá mi pacto con mi siervo David. Solo entonces él no tendría un descendiente para reinar sobre su trono. Lo mismo ocurre con mi pacto con los sacerdotes levitas que ministran ante mí. Y así como no se pueden contar las estrellas de los cielos, ni se pueden medir las arenas a la orilla del mar, así multiplicaré los descendientes de mi siervo David y de los levitas que ministran ante mí. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, aquí hay una palabra poderosa para los levitas, para los adoradores, para los que están ministrando aquí en el altar de Dios. Esa palabra es para ustedes, pero también es para nosotros. Amén. Así multiplicaré los descendientes de mi siervo David y de los levitas que ministran ante mí. Y eso es una palabra, una promesa poderosa. Usted debería estar contento y alegre y diciendo gloria a Dios en las alturas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. 3 aspectos importantes de la vida de Noé que cambiaron su generación. Nosotros tuvimos nuestros padres adámicos, ¿verdad?, que cayeron en iniquidad y por eso toda la generación siguiente trajo un generacional de iniquidad. Por eso existe la maldad, por eso existe el pecado. Pero tuvo que venir un segundo Adán a cambiar la historia de toda la generación. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero esto es hermoso. Jesús vino como segundo Adán a cambiar la historia generacional del mundo. Por eso usted y yo estamos aquí hoy. Porque Él lo hizo. Él cortó la iniquidad. Lo que pasa es que aquí es diferente. Usted toma la decisión de me quedo con mi generacional de iniquidad adámica o cambio mi generación atrapando, mirando, aceptando y viviendo con Jesucristo. Esa decisión es voluntaria.
Los que estamos aquí, si hay alguien aquí que todavía no ha tomado esa decisión, pero todos los que la tomamos, decidimos romper con nuestra generación adámica y entrar en el nuevo pacto de sangre que hizo Jesucristo para darnos la oportunidad que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Ves cómo se cambian las generaciones? Pero alguien tiene que hacerlo. Así que Noé halló gracia delante de Dios. Dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, eso fue uno de los aspectos que hizo que Noé cambiara su generación. Porque era un pueblo donde el pecado abundaba y sobreabundaba. Dios destruyó a este pueblo para que naciera una nueva generación. Pero encontró a un hombre justo, un hombre con gracia delante de Dios, un hombre que caminó con Dios. Y lo dice en Génesis 6:9. Génesis 6:9 dice que Noé caminó con Dios y que era un hombre justo. Entonces estas características de Noé hicieron cambio en su generación. Así que tus aspectos que tú sabes que tienes en Dios van a cambiar tu generación. Si usted es un adorador, Ginais y Deniyensi son adoradores, no pueden tener hijos que no adoren a Dios. No pueden tener cabezas rebeldes que anden tirando bomba y piedra en la calle o haciendo cosas extrañas. Porque una mata de mango no puede dar pera, ni dar auyama. Ellos van a parir adoradores para el reino de Dios. Si se lo va a dar, dáselo de verdad. Porque yo creo que todos debemos gozarnos de tener hijos adoradores para Dios. ¡Aleluya! Veo, por ejemplo, en Ana que son una familia de adoradores. Una generación de adoradores. Así que Noé halló gracia, era un hombre justo, caminaba con Dios y eso cambió su generación. Todos los se murieron y solo quedaron ellos para hacer una nueva y diferente generación. Aleluya. Jueces 2, verso 8. Dice entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Verso 10. Después de que murieron todos los de esa generación, escuche bien, después que murieron toda esa generación, estamos hablando de los que nacieron en el desierto, porque los que salieron de Egipto murieron, excepto Josué y Caleb, pero nacieron nuevos en el desierto. Por eso fue que Josué tuvo que circuncidado cuando salieron del desierto. Esa generación, imagínese usted, se multiplicó muchísimo, porque los israelitas tenían esa generacional cuando lo llevaron a Gosén. ¿Se acuerda? Cuando José lo trajo de Egipto y lo posicionó en Gosén. Gosén, tierra de abundancia, tierra de multiplicación. Estableció un generacional en los israelitas de abundancia y de multiplicación. Que de hecho recuerden que eso fue lo que vio el faraón cuando dijo, se multiplican demasiado. Si se levantan, serán más que nosotros y se pueden levantar contra nosotros. Y eso fue lo que lo llevó a esclavizarlo. Usted tiene que tener fresca la historia de Israel. Entonces eso fue lo que llevó a que el pueblo de Israel fuera esclavizado, que incluso mandaron a las parteras que mataran. Pero esas mujeres cambiaron el destino de esos muchachos, porque la orden que tenían la partera era que cuando naciera un israelita lo matara. Pero ellos no lo hicieron. Fueron mujeres que cambiaron la historia de una generación.
Y estos hombres traían ya un generacional de multiplicación. Así que imagínense ustedes todo lo que ellos se siguieron multiplicando cuando estaban a cargo de Josué. Dice que cuando toda esta generación murió, es lo que me dice la palabra, y continúo leyendo, dice, después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué pasaría esto? Y hay algo así, ¿verdad? Un poco de teología. Probablemente ellos se ocuparon tanto de la tierra, de las guerras, de adorar a Dios, sí, pero acuerden que habían otros que dejaban de adorar a Dios, que buscaban a los Baales y vivían en esta lucha y probablemente no prepararon una generación siguiente. Una generación de adoradores. Y dice la palabra que lo que es la generación siguiente, las cosas, decía, no recordaban las cosas poderosas que había hecho Dios por Israel. Fíjese cómo usted puede cambiar la historia de su familia.